Bien, Listo. bueno, buenas tardes. Hoy 31 del 05 del 2021, vacunadas la profe Nadia, la profe Rosa y el profe José. Por lo pronto, Nadia y yo con la primera dosis de vacuna, no sé, Ivana seguro también porque es del sistema de salud. Eh, Iniciamos esta clase con alguna alegría y también tristeza por todas las muertes y porque esto no pasa, ¿no? Pero bueno, dispuestos a seguir sosteniendo la universidad pública por este medio. Eh, sí. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Bueno, no queríamos dejar de hacer esta instancia de cierre de la unidad. Si bien mañana vamos a seguir y unos días más trabajando el tema del registro, porque hay temas que son transversales y que vamos a seguir trabajándolos seguramente de distintas maneras en distintas unidades. O sea, eso queremos decirles que para nosotros terminó la unidad en términos de contenidos, en términos de trabajos, de ejercicios comprometidos para esta unidad. Pero no queríamos dejar de pensar que pudiésemos hacer una recuperación de los temas, de las experiencias de ustedes con esos temas, porque sí nos interesa muchísimo cómo transitan y cómo han transitado esta unidad, cómo han transitado el aula en este contexto de pandemia con esta unidad, y también recuperar, digamos, qué cosas para ustedes han sido como más vinculantes, más movilizadoras, menos interesantes, tanto en términos de contenidos como en términos de recursos, ¿no? Y hacer como una pequeña síntesis de esta unidad, que es una unidad fundante, no es la más importante, pero sí es muy importante. Todas son importantes y ya como le dijimos, hicimos un achicamiento del programa, dejamos los contenidos más significativos para nosotros, pero no sabemos si es para ustedes. Así que por lo tanto queríamos escucharlas y ver si se han animado a hacer ese primer ejercicio de registro. Todavía no hemos terminado de hablar de cómo se estructura un cuaderno de campo, pero no importa. Ya dijimos como primer medida que lo descriptivo de lo interpretativo eran como dos dimensiones que se tenían que distinguir en un registro, eh, o lo personal y lo descriptivo también se tenían que escindir en un registro o explicitar de manera diferente. Vamos a ver qué ha salido, si es que alguien se ha animado a hacerlo y que nos cuente la experiencia. Así que, bueno, le damos la palabra a quienes quieran eh, recuperar un poquito. Se estaba viendo el programa y el programa tiene unos descriptores, ¿no? Solamente voy a nombrar esos descriptores para recordarlos. Los descriptores de la primera unidad, y también, ¿no? Cuando yo digo primera unidad, para mí siempre la primera unidad está como concatenada eh, con la presentación del programa, con el contrato ético o con el contrato ético cognitivo que le propusimos. Así que, no sé, descriptores de la unidad 1, trabajo social comunitario, profesión, contexto de configuración, definición, rupturas, continuidades, Estado neoliberal, desigualdades, y acá tal vez faltaría algo vinculado al campo, ¿no? Estoy viendo ahora que en nuestros descriptores faltaría uno que esté vinculado a la entrada al campo o algo así, o el campo social y la intervención. Ya lo pongo. Ahí está. Bueno, ¿alguien se anima a tomar la palabra? Por donde sea, ¿eh? Todo vale. Profe, Sí, bueno, un poco bueno. con el grupo Vamos a reconocerle al final del año que Ale es el que se anima a hablar, ¿no?
el que da el puntapié gracias Ale por romper el hielo, los encuentros, gracias, dale. Bueno, un poco lo que nos planteábamos en el grupo con las compañeras era, surgía la duda de que no sabíamos cómo encarar este trabajo, como que la actividad era medio confusa en una primera medida, entonces lo que hemos intentado hacer es que cada uno vaya recuperando cosas que les han parecido interesantes de todo lo que hemos venido viendo en el desarrollo. Y bueno, por ahí cada uno desde su lugar tomaba pequeños aspectos o cositas fundamentales. Básicamente todos hemos caído en cuenta de que más o menos encarábamos para el mismo lugar. Y bueno, el texto de Mamani y un poco seguido con lo que ha sido el PowerPoint nos ha clarificado mucho la idea de cómo esta inserción como una primera herramienta para vincularnos con el territorio era un aspecto fundamental que habíamos marcado. Me estoy leyendo así un poco de lo que teníamos anotado. En mi caso en particular, no sé si después alguna de mis compas quiere más o menos ir marcando lo que habían señalado. A mí me ha gustado muchísimo y me he sentido muy identificado con la idea esta que planteaba Mamani en el tema de la inserción en cuanto al enfoque intercultural y multicultural, como que es algo que necesitamos previo a esa inserción, ¿no? El hecho de entender de que entramos en un mundo por ahí diferente al nuestro, con características particulares propias de ese entorno. Entonces, esto de la construcción de esa interculturalidad me parecía algo importante. ¿Por qué? Porque se me venía a la cabeza cuestiones básicas que veíamos en TC1, por ejemplo, el tema de dejar de lado los prejuicios a la hora de una intervención y cuál es el posicionamiento que debe tener un trabajador social. Entonces me ha hecho muchísimo ruido y lo he tomado como el aporte fundamental, esto de entender esta multiculturalidad. Bueno, gracias. Yo estoy haciendo mi registro, ¿no? Después les cuento qué he escrito. Gracias, Alex. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo que quiera poner una palabra? Acuérdense que también hemos pedido que evalúen un poco los recursos, ¿no? Todo lo que... y cómo se han sentido ustedes en este proceso. Los silencios, los silencios. Bueno, hay que bancarse los silencios. Sí, 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 sí. Buenas tardes, profes y compas. Hola. Después vamos a leer lo ¿Se que escucha? escribió Jimena, si se te escucha, Gretel. Ah, bien. Yo también tenía cierta duda, igual que el compañero, cómo hacer el tema de la síntesis. Y bueno, primero sí como que había empezado a escribir algo así, de lo que, hojeando algunos apuntes así, que es lo que más destacaba. Y después lo he charlado también con una de mis compañeras para ver si teníamos miradas iguales o en qué teníamos diferente. Y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención era eh, en la mirada geopolítica que tenemos que tener sobre los procesos para entenderlos y, digamos, la vida y la historia de cada comunidad, digamos,
digamos, sobre el territorio que ocupan, los factores que inciden, tanto económicos, raciales, que los caracterizan. Y después esa mirada también aplicarla a nivel local, global, ese sur, norte también, eso me llamó de la atención, que muchas veces no estaba acostumbrada digamos, a plantearla. Después, el tema de las lecturas revisionistas, digamos, de construir los pensamientos que tenemos, esas prenociones, digamos, también esos pensamientos binarios que, estamos, que nos han sido transmitidos, heredados, digamos, transmisión social, y tener como una mirada más, no sé, sería la palabra como más, no sé si cíclica o circular, no sé, por el tema de que de que las ideas, las diferentes concepciones no han sido las mismas desde su origen y ha habido rupturas, quiebres que hemos podido ver con los cuadros y eso que hemos podido hacer, las continuidades de ciertos aspectos también. Y después, y bueno, y sobre diferentes y cómo me sentí en el proceso, hay muchas cosas que no conocía. Por ejemplo, temas como del neoliberalismo, no tengo mucho conocimiento sobre ese tema, entonces la lectura del neoliberalismo tardío me ha servido para entender un poco más esas cuestiones. Y creo que por ahí. Gracias, gracias, Grete. Acá vamos a leer lo que escribió la compañera. Ajá, dice, profe, yo desde mi experiencia creo que fue un proceso bastante cómodo para empezar el año. Me gustaron las dinámicas de las clases y todos los textos. En particular, el que más me gustó fue el de Mamani. Bien, gracias porque nos indica por dónde tenemos que ir. Me gustaría recuperar una idea clave de él que hace referencia a que nosotros como profesionales no vamos a enseñar nada, a modo de romper con esa idea de superioridad del profesional en este caso, para poder construir algo colectivo. Me parece fundamental aplicar eso y también reconocer que la gente del barrio también tiene sus recursos y conocimientos que debemos tener en cuenta. Tiene saberes, claro. Un texto muy enriquecedor y que aporta mucho para cambiar algunas miradas. Bueno, cuando lean el texto del diario de campo de él, que es un texto muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo, van a ver que les va a seguir aportando en este sentido. Bueno, voy a subrayar algo. Aquí como para agregar, Rosa, en función de, no sé si se escucha, de la retroalimentación que a nosotros nos va haciendo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Nadia. No, decirles esto, que también el haber agregado a Mamani, ¿no? en el programa, tiene que ver con esas rupturas también epistemológicas, porque, digamos, si vemos las trayectorias de formación, siempre leemos a Roxana Huber, ¿no? Digamos, cuando hablamos de campo, no había, yo en mi formación tampoco hago referencia a la perspectiva intercultural desde los procesos de inserción, ¿no? Desde el proceso metodológico del trabajo social. Entonces, qué bueno también poder, bueno, eh, ofrecer otras lecturas que se salgan un poco de esta, bueno, de esta hegemonía, ¿no? que hay en el campo de lo científico también, en el campo de lo antropológico, de lo social, y poder recuperar autores y autoras que están escribiendo, que están produciendo desde el conocer haciendo, desde la intervención, pero que no son tan reconocidos por la academia bajo esta concepción, ¿no es cierto?, de ciencia y de las lógicas positivistas. Entonces me Bueno, parece que está bueno. desde los lugares Está hegemónicos, bueno claro. eso. De que Y hay que seguir también decir apostando esto, a seguir incorporando textos que un debate que de nos incorporamos nosotros como equipo era cómo sostener una coherencia entre la elección de una lectura decolonial y que encontrásemos en los textos de trabajo social una lectura que acompañase ese marco teórico
global que queríamos presentarles a ustedes, que tenía que ver con una perspectiva de colonial del trabajo social, ¿no? De colonial crítico desde el sur. Y claramente, como dicen los compañeros, no era tan fácil, porque no hay muchos autores que escriben desde ahí. Ahora sí, contemporáneamente, hay, pero lo que tiene Mamani de interesante es que escribe desde el sur, bien desde el sur, digamos, desde el sur y en nuestro norte, pero, ¿no? En nuestro norte, pero desde el sur. Y, y que incorpora el tema de la categoría de la interculturalidad, que es un, ya lo vamos a trabajar después un poco más cuando trabajemos territorio, eh, para poder debatir acerca de esto. Así que es un aporte de Nadia, de José, que dijeron, che, subimos a Mamani, y, y la verdad es que sí, porque fuimos encontrando que había como una conexión entre este trabajo social que proponía Mamani, como con otras, que, como Hermida, por ejemplo, pero en otro nivel de construcción teórica. Pero Mamani es del norte, es nuestro, escribe pensando en las culturas y en las condiciones de existencia de nuestra región, y eso es lo valioso. Así que gracias. Bueno, pero sigamos escuchando. Así al final podemos hacer una vuelta de devolución. Gracias. Buenas tardes, compas, profes. Bueno, yo Hola. quería agregar un poco acerca de los contenidos que necesariamente me ha traído como una mirada retrospectiva a lo que era trabajo social 1 y 2. Por ejemplo, esta mirada de la profesionalización está como trabajador social, digamos, como objetivo, como despojado no sé, de sentimientos, de ayuda, de filantropía. Todo eso nos llevaba como implícitamente a pensarnos que el campo, digamos, de intervención era también eso, como puramente científico, como puramente objetivo. Con Mamani vemos eso como cultura, la importancia del encuentro humano también, como estrategia epistemológica, por así decirlo, con esto de valorar las narrativas, digamos, desde el constructivismo social, como decían los compañeros, valorar lo que encontramos en la comunidad. Es decir, no hablar por la comunidad, sino darle voz a la comunidad y entender que todas esas subjetividades que se construyen desde esas particularidades influyen, importan, tienen como importancia, digamos. Como que el trabajador social no es un robot, sino al contrario. Está en contacto, digamos, con el encuentro humano y valora eso. Como que yo he visto ese conflicto, digamos, esa diferencia en los diferentes trabajos sociales, al llegar a el 3, como que marca muy fuerte esa armonía. ¿Quiénes somos nosotros en el campo? ¿Quiénes somos nosotros en el campo? ¿Cómo incidimos en el campo? ¿Cómo llegamos al campo? Y también que los sujetos son históricos y que son poseedores de subjetividades, que responden a un contexto, digamos, como que todo eso nos veníamos como tapando por enfocarnos en un solo punto que era como lo profesional, entre comillas, por decirlo objetivo, tanto de teorías, metodologías, pero no visto desde esta forma. Y después quería rescatar otra cosa también de los recursos, de las clases, que ha sido la única materia que hemos tenido como una continuidad pedagógica, por así decirlo, porque tenemos, bueno, los encuentros constantes, el grupo WhatsApp, los videos, los encuentros asincrónicos, como que esto nos ha ayudado también, o personalmente a mí me ha ayudado, como a asimilar más los contenidos bibliográficos, poder compartirlo con los compañeros también en los ejercicios grupales y eso. Bien, muchas gracias, compañera. Bueno, sí, es que supuestamente cada año tiene que poder hacer un aporte a complejizar más la mirada de la intervención, a mirar las teorías de la intervención, y a mirar, digamos, estas distintas miradas de construcción de lo que es la profesión, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias por eso de los recursos, porque también a nosotros nos va diciendo que
qué cosas hay que sostener y qué cosas no. Bueno, acá dice Micaela, por mi parte también tenía dudas, dice, a ver, no, Jimena, ¿no? Jimena dice, también, profe, recupera el ejercicio del registro, dado que anteriormente no lo habíamos hecho en las cátedras de trabajo social y fue bueno para ir aproximándonos cómo hacer un registro, espero que se pueda profundizar. Bueno, mañana seguimos con eso, ¿no? Por mi parte también tenía dudas con respecto a cómo iniciar el registro, pero puse énfasis en lo que aprendimos, más que nada en lo que es el trabajo comunitario y su intervención, y por otro lado también el hablar acerca de los recursos que utilizamos, que al estar frente a esta situación complicada de pandemia se complica un poco, pero las dinámicas de las clases fueron muy buenas. Creo que al realizar estas tareas de hacer los registros nos va a servir mucho para aprender a realizarlos de la forma más adecuada. Concuerdo con la compa Silvana, dice Jimena. Y después dice, me pareció, Mariana, interesante la dinámica de la cátedra, aún con este contexto, ya que en algunas cátedras no tenemos este dinamismo de videos, participación. Ajá, lo que más me gustó fue la participación grupal sobre el registro. Qué lindo, sí. Bueno, eso vamos a hacer más cosas de eso. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Profe, ahí Sí. siguiendo un poco lo que decía la compañera Silvina, la importancia de visibilizar esas voces de la comunidad, ¿no? Que por ahí en otros sentidos los hacen hablar desde la academia y por ahí faltan las propias voces desde la comunidad. Entonces creo en la importancia y vuelvo sobre esto de la multiculturalidad, de dejar de invisibilizarlo y profundizar más en visibilizar todas las cuestiones y los saberes que puedan salir desde las comunidades. Bien, gracias Alejandro. Ahí podría decir algo que después lo podemos discutir para que no nos olvidemos de discutirlo metodológicamente, ¿no? Hay las feministas, digamos, desde el sur, de coloniales, las feministas negras, lesbianas, entre ellas Ochi Curiel, que es trabajadora social dominicana, es una hermosa, ya se las vamos a presentar en algún momento con algún video. Ella dice, bueno, las políticas del multiculturalismo, las políticas del reconocimiento de la identidad, han sido muy importantes, ¿no? Reconocer que que ser negra, ser lesbiana, ser del sur, tiene una implicancia en términos de matriz de opresiones, ha sido muy importante en el tema de reconocimiento para luchar por los derechos. Pero no alcanza con el reconocimiento si no hay redistribución. En ese sentido, darle lugar a la palabra de las sujetas que viven en sus comunidades y que sufren esa matriz de opresión, es como central. Entonces, ¿cómo pensar metodológicamente? Es mi pregunta hoy, ¿no? Y mi gran ejercicio metodológico para cuando hago investigación. ¿Cómo pensar metodológicamente el modo? Ellas lo enseñan. Ellas dicen, bueno, hay que hacer investigación desde la experiencia. Pero ¿cómo pensar metodológicamente el modo en que yo no termine diciendo que estas son las voces de las mujeres, por ejemplo, en mi caso, que yo laburo con eso, pero en realidad termino hablando por ellas, ¿no? Y esa es como en todo momento, en cualquier intervención, siempre estamos en ese hilo, en ese límite, digamos, entre hablar por otros y que otros hablen, ¿no? Y generar el espacio y la habilitación para que los otros, esos otros, esas otras silenciadas hablen. Y esa es una preocupación para nosotros muy importante. Vamos a intentar que este año podamos profundizar un poquito para pensar el ejercicio metodológico de eso, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es decirlo, pero otra cosa es cómo hacerlo metodológicamente. Vamos a trabajar con ustedes para ver que, por lo menos dejarles las bases o las ideas centrales sobre las cuales uno tiene que seguir trabajando para profundizar en lo metodológico, para que lo que yo digo se transforme metodológicamente en una posibilidad. Así que gracias Alejandro por aportar eso para poder decir esto también. Sí, ahí él lo puede sumar a. Hay siempre voy a leer a una colega, a Julieta, en esto hablando de. No. ¿Ah? Julieta Paz. Julieta Julieta Paz. sí, hablando de esto de la diversidad
Y en uno de esos, en posteo de Facebook decía, bueno, qué bueno que ella se decía, bueno, se ha podido pegar el salto de que no solamente sea testimonial, es decir, que no solamente me inviten por una cuestión testimonial. Y ahora estamos disputando en la politicidad, en la agenda pública, estos derechos. Entonces creo que cuando hablaba Rosa me remití también a eso, o sea, no solamente es Eso, tal cual. testimonial, sino en la cuestión de la política, la politicidad para la agenda pública para que haya transformaciones. Bueno, Julieta es una colega, lo pueden buscar ahí en cualquiera de las redes, se integra muchos colectivos, así que me parece genial esa definición. Claro. Sí, Eso. así como el profe trae a colación esa experiencia, yo también traer una experiencia así similar que me ha tocado seguirla así porque me ha llamado mucho la atención, una discusión por Twitter, creo, entre Georgina Orellano, la secretaria general de AMAR, de Trabajo Sexual, con Diana Mafia, con respecto a esto de escribir sobre las problemáticas, por ahí sin darle lugar a los propios sujetos involucrados en esto, ¿no? O sea, hacer hablar a los otros, a la otra, sin darle participación y sin por ahí escuchar los planteos en este caso, las trabajadoras sexuales. La verdad me ha encantado, bueno, me encanta Georgina Orellano, tiene una postura, la verdad, increíble en ese sentido, me ha llamado mucho la atención, la he empezado a seguir, he tenido la posibilidad de, de dialogar mucho con ella, así que es un tema bastante interesante para traerlo a colación. Leí ese debate. Creo bueno, podríamos hacer un encuentro para debatir sobre ese debate, pero creo que las dos estuvieron diciendo cosas muy valiosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con esto de la posibilidad de no invisibilizar a los otros, a los otras. Muy interesante. Y nos debemos todo el tiempo. Yo creo que quienes trabajamos en lo social y trabajamos con personas, en la vigilancia epistemológica esa gran, ese gran eje es central para toda la intervención, ¿no? Para todas las instancias de intervención. Porque ahí se juega lo ético también, se juega bueno, si reproducimos o no capitalismo, si reproducimos o no patriarcado, si reproducimos o no, es re difícil también, porque muchas veces ponemos en marcha políticas públicas, y en poner en marcha políticas públicas, muchas veces las políticas están atravesadas de patriarcado y de hegemonía y de meritocracia y de desigualdad. Tienen alguna desigualdad atravesando su estructura. Entonces, por eso hay que tener, como decía la compañera recién, esto de la mirada geopolítica. Es la única mirada, una mirada política, ¿no? Yo digo geopolítica porque no, digamos, no tenemos que olvidar el lugar que ocupamos en relación a los otros en el mundo. Y esa mirada es la que te permite poder descentrarte del centro que es el norte, y el norte es hegemonía. Y entonces hay que hacer un laburo todo el tiempo ahí, por eso es muy importante que ustedes estén preparadísimos con lecturas y con compartir de saberes de otros que están pensando el mundo desde este lugar del mundo, tratando de desarmar las desigualdades, de desarmar estas estructuras tan patriarcales. Así que, bueno, qué lindo. Bueno, profe, bueno, si les parece, me comprometo a hablar con Georgina para ver si ella se prende, de acuerdo a sus tiempos, obviamente, para profundizar en ese debate, o sea, Bueno, dale, ella a través de su experiencia. Podemos pensar una instancia, dale, neta. Listo. Buenísimo. Bueno, ¿quién más, compas, se animan a...? En el chat también no sé si hemos leído lo de A ver, lo de no sé si Mariana hay y de uno más. Renata. No sé si hemos leído. A ver, sí. De Mariana creo que sí, ¿verdad? Sí. Me pareció interesante, le dime que No, lo último, Renata. Desde mi lugar creo que con los textos pude realizar esa ruptura en cuanto a la profesión, porque siempre hubo un imaginario hacia los trabajadores sociales como técnicos que realizan una práctica lineal
e instrumentalista, cuando en realidad buscamos realizar un abordaje vinculado a los procesos sociales y políticos, y desde una mirada que debe ser siempre ética, política, teórica e histórica sobre todo. Gracias, Jonathan. También muy interesante. Hace poquito también veía como en esto de las redes y de un meme bueno, el trabajador social, por ahí vamos el debate de la asistencia, era, bueno, no asiste en las crisis, debe ser el transformador esto, y creo que hay también una mirada equivocada, cuando hay que asistir como derecho, y la transformación, bueno, va a formar parte o la asistencia forma parte de cualquier transformación, así que también es interesante leer los memes que se dan entre varios grupos de colegas, y eso. Y creo que voy a esto, ¿no? De no tener una sola mirada o con las lecturas Bueno, hacer rupturas de construcciones. claro, ese trabajador social no tiene una mirada equivocada, tiene otra mirada. Que es otra mirada, ¿no? Porque es eso. Digo, para nosotros, si nos paramos en el lugar del derecho, es equivocada, pero para ese otro colega, para esa otra colega, es su mirada. Entonces, ¿cómo transitamos el trabajo social de distintas miradas? Y la idea es poder reconocerlas y decidir de dónde nos paramos. Eso está buenísimo. Bueno, pero hablamos nosotros queremos que hablen Ahí, ustedes. compas, ¿se me escucha? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Nadia? Te escuchamos. Se corta. Voy a escuchar. Bueno, me callo. No, ¿por qué? No se te escucha, se te No, se me corta. entrecorta. Vamos a escuchar a mis compas. Sí, por eso estoy re mal con la Ahora conexión. se te escucha bien, ¿eh? Ahora se te escucha bien, Nadia. ¿Se le escucha? ¿No se le En el escucha? cierre, Rosa, en el decir, cierre lo digo. Bueno, no, pero no. Bueno, está Sí. bien. Creo que es muy interesante esto de la práctica lineal, práctica instrumentalista, porque también hemos aprendido de eso. Y creo que siempre va a estar ahí en debate. Lo interesante es que aquí colectivamente podamos ir desnudando, develando un montón de cuestiones. Bueno, la consigna, para quienes todavía no se animan a hablar, recordemos, ¿no? Elaborar y compartir una síntesis personal o grupal de la unidad 1, evaluar los recursos utilizados y mi lugar en ese proceso, usar el cuaderno de campo para esta actividad. No sé si alguien está hablando. Buenas, ¿cómo les va? Hola, Jessica. No sé si se Ajá. escucha bien porque se entrecorta. No Se tengo escucha. a mano lo que veníamos haciendo con la compa Rocío. No lo tengo a mano lo que hemos escrito, pero hemos empezado diciendo cómo hemos iniciado nosotros el año en realidad, con la expectativa de volver. Bueno, Rocío es del interior y tenía muchas expectativas de venir a la capital, de poder estudiar. Ella estaba en la residencia de la UNCE, o sea, quería volver a esa experiencia de estudiante en Santiago. Entonces hemos empezado más o menos hablando de eso, de las experiencias anteriores con TS1, TS2 y las expectativas que teníamos frente a lo que nos decían otros compañeros que ya habían cursado esta materia. Hemos separado de distintos textos lo que nos había dejado cada uno, cómo nos hemos sentido, y generalmente hemos estado de acuerdo en que han sido muy ricos en cuanto a contenido, han sido no fáciles algunos para el neoliberalismo, no, el tardío, no me acuerdo cómo es Sí, así. Neoliberalismo así es. tardío.
Exacto, el nuevo nivel tardío nos ha servido mucho, como decía otra compa ahí, que era algo que nos faltaba como conocimiento y nos ayudó a comprender mejor. Em, y después, bueno, compartimos la mayoría de las cosas que se ha dicho en cuanto a los textos. Lo que sí nos ha costado, por ejemplo, ha sido el grupo muy numeroso. Cuando teníamos que trabajar con el primer grupo muy numeroso, nos ha costado un poco desacostumbrarnos nosotras con Rocío venimos trabajando desde el primer año juntas, desacostumbrarnos a cómo veníamos haciéndolo y desmenuzar el trabajo para hacerlo en conjunto. 15 personas no era nada fácil, pero ha sido una experiencia, pero justamente son esos textos lo que han sido en el trabajo de grupo numeroso, lo que hemos dejado como en segundo momento, o sea, como que no le hemos dado tanta importancia como le hemos dado a los otros que lo hemos trabajado en un grupo acotado. Después, bueno, creo que hemos hablado de la experiencia del registro a través del video, que ha sido muy bueno y que nos hemos dado cuenta que siempre necesitamos del otro porque se nos escapan cosas de una misma realidad, que podemos tener diferentes visiones. Y las herramientas que utiliza la cátedra, la predisposición que ustedes tienen para con nosotros, el trato que ustedes tienen, nosotros lo aplaudimos desde el primer momento y ahora que tenemos la oportunidad de decirlo, se lo decimos. El que cuelguen las clases, para las personas que no tienen acceso ahora, por ejemplo, a conectarse, o para que nosotros podamos volver para retomar algunas ideas de lo que se ha dicho, es algo muy valioso para ahora con esta nueva forma de estudiar. Así que eso, más o menos, profe. Me encantaría decirle todo lo que hemos escrito un montón, pero no lo tengo aquí. Bueno, lo comparten después. Gracias por esa devolución. A nosotros nos hace mucho bien porque, sinceramente, trabajar en este contexto como docentes sin vernos las caras, nosotros somos de juntarnos a tomar mate, charlar y trabajar, y hace 1 año y medio que no nos juntamos. Así que es re doloroso, re difícil trabajar pensando a través de la cámara, pero lo hemos logrado y creo que cada año hacemos mejor docencia, somos mejores docentes. eh, y no debería ser una excepción. Las clases son para ustedes. Yo me veo en las clases y mis gestos, tengo una boca grande, parece, porque hablo y me veo en esos videos. Yo personalmente no me gusta, pero no me importa, porque en realidad no es mi cara ni mis gestos, sino lo que proponemos y lo que dejamos ahí grabado para que para que decirle a ustedes, para que vuelvan a revisar eso que hemos trabajado. Así que bueno, también ha sido para nosotros un esfuerzo enorme mirarnos en esas grabaciones, no es tan fácil, ¿no? Porque Me es parece que ahí, una exposición grande. ahí tiene que ver, Rosa, más allá de las características personales, digamos, esto que nosotros remarcamos, el posicionamiento que adopta la cátedra, ¿no? En relación a esto que dice José, que la verdad que me encantó esto, el trabajo social se hace en las aulas y se hace los proyectos cátedra, también, digamos, ¿no? Porque si bien es una opción subir o no los videos, sabemos que nosotros promovemos la accesibilidad también de la educación de todos, ¿no? O sea, más allá de la calidad educativa que siempre estamos tratando de sostener, el tema es poder garantizar la accesibilidad de todos. Entonces, estas cuestiones que hoy quedan por normativa, digamos, a la decisión de cada cátedra, también tiene que ver con desde nuestro rol docente. Así que, bueno, en ese sentido, que nosotros quisiéramos que todas las cátedras fueran iguales y que no se nos resalten estas características por comparación, digamos, en relación a otras, ¿no? Porque creemos que tendría que haber un principio más global, ¿no? En relación a las cátedras. Pero bueno. Bueno, me interesó mucho, Jessica, ese registro de
de mirarse ustedes en este contexto y en este espacio, y resaltar esto, ¿no? De dónde son, cómo comenzaron, desde qué lugares, porque muchos estudiantes dicen, profe, no prendo la cámara porque en mi casa da vuelta gente, porque somos muchos, porque todo eso también se juega acá en este proceso de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, seguimos escuchando, si hay alguien más que quiera decir algo de sus registros. Buenas, profe. Sí, se escucha, Matías. Sí, bueno, yo básicamente había hecho mi registro respecto a la experiencia de unidad 1 que yo ya la había transitado con mi experiencia concursante. Así que básicamente era una unidad, ya la había recorrido, transitado todo el año. Sentí personalmente que he aprendido los conocimientos y he visto más un anclaje histórico y social. El año pasado también ha sido muy particular, ¿no? Todos estamos como desorientados como para pensar, como nos habían planteado ustedes que iban a hacer bibliografía y demás, pero siento que este año lo he podido entender mejor, la propuesta como cátedra y también ver esa vinculación histórico-social de esas pirámides que nos enseñaban en el deporte, ¿no? Del efecto societario, las políticas, los modelos de intervención, la mirada geopolítica. Comparto con los compañeros y también comparto con la compañera Jessica respecto a la compañía que ha habido. Del año pasado lo he sentido y este año también, siempre ustedes como cátedra hacia nosotros. Ustedes, profes, sabrán la situación mía y de una compañera del año pasado, que, bueno, por cuestión personal hemos tenido que dejar bueno, les agradezco nuevamente, aprovecho la oportunidad y, bueno, siento que este trabajo social lo hacemos entre todos, bien ustedes y nosotros como alumnos y, bueno, es Gracias, Matías. Bueno, anímense a hablar, También ¿alguien más que haya hecho registro? en la libertad de hacer críticas también, eso es bueno. Sí, sí. Queremos crítica. Por ahí creo que se han repetido varios, que era como confuso la actividad o no estaba del todo Hoy, planteada, pero o sea, bastante bien. Esto por ahí a mí me hace recordar como a cierres de año o sea, por ahí las palabras, escucharon a Matías del año pasado y a otros compañeros, y desde el buen trato, desde esta subjetividad, y no sé, o sea, me hace como emocionar mucho, ¿no? Porque nosotros también nos revisamos constantemente cada año como equipo cátedra, como grupo docente, cuando también hemos, en este caso, sido una compañera María Elena y ha ingresado Ivana, y bueno, el grupo también puede charlar, hay un buen trato, creo que también eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? Construir colectivamente, y también lleva tiempo, sabemos que nos vamos armando también ahí en el tiempo y nos podemos revisar y tener otras miradas, ¿no? Estar predispuestos a saber escuchar a otras compañeras y que tengan la mirada de afuera. nadie dice, es para nuestra evaluación procesual, pero también para evaluar un poco los contenidos y cómo nos van comprendiendo. eh, bueno, por eso es importante las devoluciones que nos hacen. ¿Alguien más que en su registro haya hecho eh, énfasis en otros contenidos?
o si no, digamos, algunos que no hayan trabajado sobre los contenidos, poder mirarse, ¿no es cierto? Mirarse en este contexto. Esta idea de mi lugar en este proceso, ¿no? Esto, si pude, como dice Matías, para mí fue clarificador este año, fueron los mismos contenidos. Sin embargo, bueno, las situaciones, él marcó ¿no? un momento de caos, de mucha dificultad para ingresar a las aulas virtuales, al classroom en realidad. El cambio profundo de pasar de la presencialidad a un classroom que no nos permitía ni mirarnos. Bueno, las situaciones personales de cada uno. Bueno, vamos a dejar un silencio largo. Si nadie más habla, vemos cómo seguimos, les propongo. A ver, a los compañeros de la cátedra les propongo. Profes, ¿Sí? yo voy a hablar en nombre de una compañera que, o sea, está escuchando, pero está mediante llamada de WhatsApp porque se encuentra en el interior y tiene problemas con, bueno, con el wifi y también tiene problemas con la luz, así que todo complicado. Pero ella más o menos me ha comentado, se llama Gisela Sánchez. Bien. Ella rescata también todo lo que es el tema sobre la etapa de la inserción, o sea, del proceso metodológico, y la herramienta del registro, sobre el texto que habla sobre el distanciamiento y el compromiso. Eso le ha llamado ese compromiso mutuo y ese distanciamiento le ha llamado la atención, y también a destacar el acompañamiento de la cátedra también, que no se lo ha brindado en otras. También quería resaltar eso a ella. Y sobre respecto al el abordaje comunitario, también que había muchas cosas que ha deconstruido y, ahora cuenta con más herramientas, más o menos de manera resumida. Bueno, gracias, gracias, Gretel. Gracias. ¿Alguien más? ¿O ya no da para más? Bueno, no lo vamos a obligar a hablar a nadie. Bueno, si yo tengo que contar mi registro, después las compas pueden hacer una devolución, pero siento que lo metodológico, si bien la unidad no tiene como el eje más importante el tema de lo metodológico, solo hace una introducción a lo metodológico, muchos de ustedes han marcado lo metodológico como uno de los elementos más importantes, ¿no? El registro, esto del texto de Núñez Sarmiento sobre el tema de la inserción, Mamani. Fíjense que han hecho esto de repensar los lugares del rol del trabajo social. Muchos de ustedes han marcado, muchas, de ustedes han marcado concretamente, digamos, lo metodológico como un eje, ¿no? Acá dice Eva, al igual que Mate, este año los tomé desde otra perspectiva los textos, ajá, a ver, desde otra perspectiva los textos, entendiéndolos un poco más. Como dijo Ale, como grupo incidimos en varios aspectos que tomamos de la unidad. En lo personal me sirvió para hacer una ruptura sobre lo que significa el trabajo social comunitario. Me anda lento el internet, perdón si
si se manda tarde. No importa, compañera, gracias, Eva. Bueno, pero digo, miren, porque al principio en el diagnóstico, también para hacer la evolución, en el diagnóstico, el tema de lo metodológico era una demanda de ustedes y también una vacancia, si no mal recuerdo, José, Nadia, ¿no? Iván. Y no es casual que lo metodológico acá aparezca como un elemento central para ustedes. La unidad, si la mira, el eje más importante es el proceso de nacimiento de la profesión y esta mirada de rupturas y continuidades de la historia del trabajo social. Era como el tema, es el tema más importante, sin embargo ustedes han puesto el eje sobre lo metodológico y que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero por otro lado, muchos de ustedes y muchas han recuperado la mirada geopolítica para mirar los procesos de la vida en las comunidades, la comprensión de esas comunidades, mirar el sur, el norte, una mirada global, decían otros, lectura revisionista, pensamientos, poner en crisis los pensamientos binarios, una mirada circular, poner en crisis las concepciones de los orígenes del abordaje, poder mirar críticamente los otros trabajos sociales. Otros han dicho neoliberalismo como marco comprensivo, varios, ¿no? Han marcado eso como un punto importante. Y después, bueno, los recursos. Pero creo que son como tres ejes que aparecen como muy fuertes, que tienen que ver con lo geopolítico y una mirada revisionista del abordaje y una mirada también de ruptura del sentido de qué hacemos los trabajadores y las trabajadoras sociales en campo. Y luego esto de lo metodológico y la mirada geopolítica. Bueno. Digo, porque miren, ahí aparece de nuevo el ejercicio del registro, ¿no? Cada uno ha puesto el hincapié en aquellos temas que más los han movilizado, pero que tienen que ver con sus necesidades también, ¿no? Y si miramos objetivamente, la unidad dice, el título de la unidad da cuenta del eje central de la unidad que tiene que ver con el abordaje, y la mirada histórica de ese abordaje. Bueno, digo, otro modo de pensar esto de cómo registramos y a dónde ponemos la mirada. Y esto de la multiculturalidad, ¿no? Como un eje para pensar lo metodológico, para pensar la intervención. No sé si tienen ustedes hechos sus registros, compas, y pueden decir algo. Yo coincido con todo lo que vos registraste, porque más o menos en ese sentido está mi registro, digamos. Igual espero, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bien. Lo único que voy a resaltar, digamos, es esta mirada retrospectiva que pudieron hacer al TS1 y al TS2 también, en función de este transitar por el TS3, y que me pareció también significativo, ¿no? Porque tiene que ver con uno de los objetivos de la cátedra, que también es poder recuperar y resignificar eso que ustedes ya traen de su proceso de formación. Así que tiene que ver con con el ejercicio que constantemente hacemos, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, como estudiantes también, que seguimos formándonos, de estar todo el tiempo incorporando nuevas miradas, cuestionando eso que ya teníamos como aprendido. Y me parece muy importante para el proceso de formación que se genere este diálogo, este debate entre las corrientes, las miradas de la profesión, las tendencias del trabajo social, y cómo ustedes pueden ver que cada cátedra tiene un proyecto también, ¿no? Un proyecto profesional que se materializa en la currícula, de alguna manera, y que hay tendencias que predominan. Y también que ustedes hagan esas lecturas críticas es muy significativo, ¿no? Desde su rol como estudiantes. Sí. Yo le podría sumar, coincido obviamente con Rosa y con Nadia, y voy también al equipo que el trabajo colaborativo, es decir, podría hablar en nombre de
una compañera que la conoce y sabe que tiene problemas de conexión, pero poder decir, no, la compañera sí ha podido expresarse de esta forma, decir, bueno, me parece que un grupo de 15 personas me ha costado, trabajo mejor de otra forma, decirlo, bueno, nos da como indicios a nosotros, y creo que esa construcción colectiva, dice, bueno, he hecho el registro individual, lo he comparado, como haciendo también un paralelismo con el ejercicio de registro, entonces creo que me ha dejado muy como satisfecho decir, bueno, están ejercitando muchas de las herramientas que la cátedra plantea, están siendo solidarios, solidarias, están conociendo las realidades de los compañeros, y por ahí recuerdo la presencialidad desde de mi historia como estudiante y después como docente, que por ahí no se trabajaba tanto esto, ¿no? Lo grupal, qué pasa dentro de su grupo, cómo se constituyen, qué les pasa en la realidad de cada uno, qué puede hacer uno, con qué recursos cuenta. Y creo que esto de toda la modificación que ha hecho la pandemia, de estudiantes de venir del interior y a veces tener que volver a sus casas con sus dinámicas, las pérdidas que pueden tener y seguir aquí continuando y seguir apostando, creo que rescato mucho, mucho ese sentido. Por mi parte, bueno, la puesta en común de las inquietudes, de las valoraciones del proceso que estamos transitando, el posicionamiento de cada uno de nosotros como estudiantes, como profes, lo positivo, lo negativo, está bueno porque nos permite mirarnos, reflexionar nuestro andar, pero nos faltaría, como decía Rosa, una actitud más indagativa. Los esfuerzos de problematización nos va a llevar a buscar dentro de la teoría que vamos mirando, dentro de los autores que vamos mirando, analizar más nuestro posicionamiento hoy. Por eso es muy importante ver la parte histórica, la configuración histórica del abordaje del trabajo social comunitario. Por eso se lo planteaba a este primer eje como la base, digamos, de todo el programa. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra, decir algo? Bueno, yo quería decir esto, que nosotros cuando hicimos la propuesta del contrato ético-cognitivo, tiene que ver con esto, con que nosotros transitamos estas clases y esta currícula y de este espacio curricular, digamos, pensando que la razón es tan importante como los afectos y los sentimientos, y entonces siempre vamos a estar poniendo eso en la mesa para este proceso de formación. Y no es un verso, tratamos de que sea así en todas las instancias que acompañamos, porque creemos mucho, profundamente en eso, y sabemos que lo que, lo que contagiamos también es otras formas de pensar no solamente el trabajo social, sino los vínculos entre las personas. Imposible pensar un trabajo social humanizado, humanizador, un trabajo social comprometido con las necesidades y con los dolores y los sufrimientos de las personas si es que nos desafectamos, ¿no? Por eso cuando les pasamos el texto ese que mañana lo vamos a poder discutir para pensar la estructura del cuaderno de campo, la cosificación del registro. Léanlo, es cortito, es muy fácil, no es difícil, es como una nota de entrevista casi. Creo que nos va a permitir a nosotros seguir discutiendo y mañana ver si podemos organizar con ustedes una estructura de registro posible. Si ustedes ven otras estructuras de registro, van a decir, bueno, otros lo hacen así. Nosotros vamos a poner el énfasis, siguiendo a Mamán y siguiendo estos otros autores que le hemos convidado, una estructura que recupere esas cosas que para nosotros son fundamentales, que tiene que ver con que lo subjetivo tiene que estar presente, no lo podemos anular,
Lo tenemos que hacer visible para poder resignificarlo y ponerlo en discusión. Me molestó que la señora en el comedor, mientras charlábamos, repartiera, no sé, más comida a algunas familias que a otras, ¿no? O no sé, qué sé yo, cosas como esas. Me molestó cómo les gritaban las nenitas, no sé, por decir algo. Y cómo eso lo pongo en discusión. ¿Por qué me molesta? ¿Qué me molesta de eso? ¿Cómo lo significo? ¿Cómo la interpreta la señora? ¿La castigo? ¿La anulo? ¿La sentencio? ¿O qué hago con eso? ¿No? Para nosotros en el registro tiene que estar siempre eso, y para nosotros como que es un punto nodal para la construcción del registro. Pero hay otros elementos en la construcción del registro que mañana queremos trabajar con ustedes. Yo no sé si creo que no hace falta estar 2 horas en el encuentro. Si no hay más para decir, me parece que está bueno que quedemos para encontrarnos mañana. ¿Qué es posible para mañana ustedes? Eso es lo que queremos preguntar. ¿Podemos encontrarnos 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, la hora que digan ustedes, ¿no? 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, 3 de la tarde, para hablar del registro? Si quieren 1 hora, si no pueden más que eso, entendemos que no es, bueno, ya hemos hablado de esto, de los tiempos y qué sé yo, pero si ustedes nos dicen, acordamos un horario y mañana nos encontramos para hablar de esto. Las 15, dice Karen. Si todos nos dicen un horario posible. La mayoría que en tercero entramos a la tarde, pero también quizás hay compas que están cursando otras materias de otros años, pero entre la mayoría de nosotros, de los de tercero, tenemos de las 6. No escucho bien esa parte. ¿Después de las 6? Los de tercero tenemos a las 18 recién clases. Bien, entonces, escuchen, hacemos una cosa, nos encontramos a las 15 y lo que podemos hacer es que vamos a dejar grabada, vamos a intentar hacerlo por Zoom, dejemos grabadas los encuentros, así las compañeras y compañeros que no pueden estar mañana lo pueden mirar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces mañana Sí, profe. grabamos por Zoom. Sí vamos a tener que, si volvemos después de los 40 minutos, volver a grabar un poquito, pero no importa. Dejamos las 2 clases grabadas y los dos lo que hagamos de encuentro grabado, y los demás compañeros van a poder tener eso a disposición. ¿Ah? Así que bueno, lindo escucharlos, escucharlas, verles. Gracias por las devoluciones. Y vamos a seguir trabajando nosotros y ustedes también. Así que mañana avanzamos con registro. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, Chao, profe. profes. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana.